A día de hoy existen dos países que se odian a muerte, Estados Unidos e Irán, pero en realidad no siempre fueron enemigos, de hecho alguna vez fueron aliados. Entonces, ¿qué pasó para que hoy estén constantemente en conflicto? Para entender esta rivalidad hay que retroceder hasta el año de 1953. En ese entonces, un primer ministro iraní llamado Mohammad Mossadegh nacionalizó la industria petrolera iraní y esto perjudicó a los intereses británicos, ya que en ese momento gran parte del petróleo era controlado por la empresa británica Anglo-Iranian Oil Company. Así que el Reino Unido, con el apoyo de Estados Unidos, decidieron orquestar un golpe de estado en contra del primer ministro iraní y terminaron por derrocarlo. Esto hizo que el Shah Mohammad Reza Pahlavi agarrara mucho poder en el gobierno iraní, ya que antes de eso, a pesar de que era el monarca, existían diversas instituciones políticas que limitaban parte de su poder, como el parlamento y el gobierno encabezados por el primer ministro. Pero después del golpe, el Shah salió enormemente fortalecido, aunque Irán seguía teniendo formalmente un parlamento, elecciones y un primer ministro. En la práctica, el Shah concentró cada vez más poder en sus manos. Esto no le gustó a los iraníes, ya que sentían que Estados Unidos había intervenido en su país para quitar a un líder que consideraban legítimo y que estaba defendiendo los intereses de Irán. Y aquí comenzó la desconfianza entre los iraníes y los Estados Unidos. Después del golpe de estado, el Shah gobernó hasta 1979 y durante todo ese tiempo en el poder había una gran oposición hacia él en todo el país. Los iraníes no querían que el Shah estuviera en el poder por varias razones. En 1963 impulsó la Revolución Blanca, en donde prometía reparto de tierras, construcción de carreteras, presas y escuelas, derecho al voto para las mujeres, industrialización en el país, entre otras cosas más. Aunque estas reformas se veían prometedoras y algunos iraníes sí las apoyaron, habían grupos religiosos chiitas que pensaban que estaban destruyendo tradiciones religiosas islámicas y culturales. También fue porque las riquezas conseguidas mediante el petróleo, que por cierto era bastante, realmente iban para unos pocos y la mayoría del país vivía en pobreza. También porque reprimía a los opositores mediante la policía secreta llamada Savak. También limitaba las libertades políticas y estaba demasiado ligado a Estados Unidos, que de hecho era un gran aliado de Estados Unidos en el Oriente. Aquí apareció Jomeini en 1963, un clérigo chiita y profesor de teología en la ciudad de Qom, que después de la Revolución Blanca, Jomeini comenzó a denunciar públicamente que las reformas estaban aumentando la influencia occidental en Irán, debilitando el papel del Islam en la sociedad. También acusaba al Shah de gobernar de manera autoritaria y de depender demasiado de Estados Unidos. Ese mismo año de 1963, después de pronunciar discursos muy críticos del gobierno, fue arrestado. Esto provocó protestas en varias ciudades y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Aunque el gobierno controló las manifestaciones, Jomeini se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos sectores religiosos. Después ya sería liberado y un año después volvería a criticar al Shah, especialmente por una ley que otorgaba ciertos privilegios legales al personal militar estadounidense en Irán. Después de eso fue expulsado del país. Primero se fue a Turquía, luego se fue a Irak y luego ya después se iría a Francia. Durante su exilio, sus sermones y mensajes eran grabados en casetes, copiados y distribuidos de manera clandestina en Irán. Esto permitió que su influencia creciera incluso estando afuera del país. En 1978, el periódico Etrelat, alineado con el gobierno, publicó un artículo titulado Iran and Red and Black Colonization, que atacaba a Jomeini. El texto lo acusaba de ser un agente extranjero,
cuestionaba sus orígenes y trataba de desacreditarlo ante la población. Muchos religiosos interpretaron el artículo como un ataque, no solo contra Jomeini, sino contra el Islam y el clero en general. La reacción fue inmediata en la ciudad de Santa Ecom. Estudiantes de ahí empezaron a protestar gritando consignas contra el Shah y a favor de Jomeini. Esto hizo que las fuerzas de seguridad del Shah abrieran fuego contra los manifestantes. Hubo varios muertos y heridos. No se sabe con exactitud cuáles fueron el número en total, pero las muertes causaron una enorme indignación en todo el país. Después empezaron muchas más protestas. En la tradición chiita existe la costumbre de realizar ceremonias de duelo 40 días después de la muerte de una persona, especialmente cuando se considera que murió injustamente o como mártir. Esto hizo que iniciaran protesta tras protestas, y en cada una de esas protestas producía nuevos mártires y cada mártir generaba nuevas manifestaciones. Para finales de 1978, las protestas eran tan grandes que el gobierno ya no controlaba las calles y no encontraba soluciones a la crisis, por lo cual el Shah terminó por abandonar el país y el poder el 16 de enero de 1979. Oficialmente dijo que se iba de vacaciones, pero en realidad nunca regresó al poder. Después, el 1 de febrero de 1979, Jomeini regresaría a Irán. Su llegada fue vista como el triunfo de la revolución contra la monarquía y el nuevo gobierno estaba en contra de los Estados Unidos. Y el momento decisivo en donde rompieron relaciones fue el 4 de noviembre de 1979, cuando el Shah fue admitido en Estados Unidos para recibir tratamiento médico, ya que tenía cáncer. Muchos iraníes temieron que Washington intentara ayudarlo a regresar al poder, algo parecido a lo que pasó en 1953. Así que después un grupo de estudiantes revolucionarios tomaron la embajada estadounidense, tomando como rehenes a decenas de diplomáticos y empleados de la embajada. Poco después, Jomeini respaldó la ocupación, convirtiendo la crisis en un asunto de Estado. Al principio, los estudiantes exigían que el Shah fuera extraditado a Irán para ser juzgado, pero la crisis continuó durante meses y se transformó en una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter intentó resolver la situación mediante negociaciones y sanciones económicas, y en 1980 autorizó una operación militar para rescatar a los rehenes llamada Operación Eagle Claw, pero la operación fracasó en el desierto iraní después de varios problemas mecánicos y un accidente entre las aeronaves. Mientras tanto, los rehenes permanecieron cautivos durante 444 días, hasta que tras largas negociaciones, el 16 de enero de 1981, Estados Unidos e Irán firmaron los acuerdos de Argel, mediado por Argelia, en donde Irán aceptó liberar a los 52 rehenes estadounidenses y a cambio, Estados Unidos descongeló activos iraníes y prometió no intervenir en asuntos internos de Irán. Después de aquí surgieron más episodios de conflicto entre Estados Unidos e Irán. En 1980 estallaría una guerra entre Irak e Irán. Si bien al principio Estados Unidos no apoyó a ninguno de los dos países, después de la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de los rehenes, el gobierno veía a la nueva República Islámica de Irán como una gran amenaza, y a partir de 1982 la situación cambia cuando Irán empieza a ganar la guerra contra Irak, y esto no le gustaba para nada a Estados Unidos, ya que temía que una victoria de Irán podía expandir su influencia revolucionaria por Oriente Medio. Por eso es que Estados Unidos empezó a apoyar a Irak con información de inteligencia, ayuda económica y apoyo diplomático. Y esto hizo que aumentara la rivalidad entre Estados Unidos e Irán. Después llegamos a la década del 1990, en donde surgió otro acontecimiento que aumentó las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que fueron las sanciones económicas impuestas en los años 90.
El gobierno estadounidense acusaba a Irán de apoyar a grupos terroristas y de desarrollar programas militares preocupantes. Como respuesta, Estados Unidos comenzó a restringir el comercio y la inversión con Irán. En 1995, el presidente Bill Clinton prohibió gran parte del comercio y las inversiones estadounidenses en Irán. Un año después, en 1996, se aprobó la ley de sanciones contra Irán, que buscaba dificultar las inversiones extranjeras en el sector petrolero iraní. Para Estados Unidos, estas medidas pretendían presionar al gobierno iraní para que cambiara su comportamiento para Irán. En cambio, era una muestra de la hostilidad estadounidense y un intento de debilitar su economía. Después, en 2002, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el presidente estadounidense George Bush incluyó a Irán en el llamado Eje del Mal, junto a Irak y Corea del Norte, ya que acusó a estos países de apoyar el terrorismo y desarrollar armas peligrosas. También durante años, Estados Unidos y otros países sospechaban que Irán podía estar desarrollando tecnología para fabricar armas nucleares, a pesar de que Irán insistía en que su programa nuclear tenía fines pacíficos, como la producción de energía y la investigación científica. Finalmente, en 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto. Según el acuerdo, Irán aceptó reducir sus reservas de uranio enriquecido, limitar sus actividades nucleares y permitir inspecciones internacionales de sus instalaciones. A cambio, Estados Unidos y otros países prometían levantar sanciones, ya que Irán en ese momento llevaba años con sanciones económicas. Pero después, en 2018, el expresidente Donald Trump consideró que el acuerdo era insuficiente y Estados Unidos se retiró del acuerdo y restableció duras sanciones económicas contra Irán. Otro acontecimiento que marcó la rivalidad entre Estados Unidos e Irán ocurrió el 3 de enero del 2020, cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones cerca del aeropuerto de Bagdad, en que murió Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Soleimani era una de las figuras más poderosas e influyentes de Irán y tenía un papel importante en la política y las operaciones militares iraníes en Oriente Medio, como de sostener al régimen sirio en plena guerra civil, fortalecer a Hezbollah en Líbano y de extender la influencia iraní en todo Medio Oriente. Para el gobierno estadounidense representaba una amenaza para sus intereses y personal en la región. El presidente Donald Trump afirmó que el ataque se realizó para prevenir posibles ataques contra ciudadanos y tropas estadounidenses. Sin embargo, Irán calificó la acción como una agresión y prometió responder. Pocos días después, Irán lanzó misiles contra bases en Irak que albergaban tropas estadounidenses, lo que provocó uno de los momentos de mayor tensión entre ambos países desde la crisis de los rehenes en 1979. En 2025, la rivalidad entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse debido al programa nuclear iraní. Washington acusó a Irán de acercarse cada vez más a la capacidad de fabricar armas nucleares, mientras que Teherán insistió que su programa nuclear tenía fines pacíficos. Estados Unidos restableció una política de máxima presión y advirtió que no permitiría que Irán desarrollara armas nucleares, por lo cual en junio del 2025, en medio de una escalada de tensiones entre Irán e Israel, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra tres importantes instalaciones nucleares iraníes: Fordow, Natanz e Isfahán. Fue el primer ataque directo de Estados Unidos contra territorio iraní desde hacía décadas. Esto fue con el objetivo de debilitar el programa nuclear iraní y evitar que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. Irán condenó los ataques y respondió atacando una base estadounidense en Qatar. Durante varios días existió el temor de que estallara una guerra regional más amplia, aunque posteriormente se hizo un alto al fuego. Ya después llegamos al año 2026. Estados Unidos e Israel acusaban a Irán de continuar desarrollando capacidades nucleares y de misiles que representaban una amenaza para la región.
Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas, ambos países iniciaron una gran campaña militar contra objetivos iraníes. El 28 de febrero del 2026 comenzó una ofensiva a gran escala. Cientos de ataques aéreos fueron lanzados contra instalaciones militares, sistema de defensa aérea, centros de mando, infraestructura estratégica y objetivos relacionados con el programa nuclear iraní. También hubo bombardeos en la zona de Teherán y otras ciudades importantes, y eso tuvo el resultado del asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses en Oriente Medio y otros objetivos en la región. Los ataques alcanzaron y tuvieron como objetivo instalaciones en países como Qatar, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, ampliando el conflicto más allá de la frontera iraní. Además de los combates, el conflicto tuvo consecuencias económicas globales. El estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el petróleo, se convirtió en un punto crítico de la crisis. La interrupción del tráfico marítimo generó preocupación en los mercados internacionales. Después de semanas de enfrentamientos, comenzó un proceso de negociaciones para alcanzar un alto al fuego. Sin embargo, las conversaciones continuaban siendo difíciles debido a desacuerdos sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad en la región. Hasta el día de hoy, todavía siguen existiendo tensiones y negociaciones para consolidar una paz duradera. Y con esto terminamos la historia de la rivalidad entre Estados Unidos e Irán. Espero les haya gustado el video, suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.